Y estamos en comunicación con Victoria Adonda, subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires. Victoria, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Victoria, bueno, sos precandidata a diputada del Parlasur por Unión por la Patria. Bueno, queríamos saber específicamente, está todavía siendo muy denostado el Parlasur. Hay algunos dirigentes y un sector también del periodismo hablando de que no hacen nada los diputados del Parlasur. ¿Cuál es la importancia del Parlasur y de que vos puedas estar ahí representándonos de alguna manera? Bueno, lo primero que te quiero decir es, coincidentemente con algunos sectores que denostan el Parlasur, son los mismos sectores que denostan el Congreso Nacional, el INADI, el Ministerio de las Mujeres, el Estado, diría, ¿no? Coincide con sectores que cerraron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, o sea, con aquellos que también plantean que el problema de la sociedad es el Estado, la presencia del Estado y la presencia del Estado en defensa también de quienes más lo necesitan. Después hay otros sectores que me parece que no terminan de ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Un momento del mundo donde los bloques regionales son cada vez más importantes y por lo tanto esos bloques regionales tienen que tener discusión y debate entre representantes de los distintos países que integramos los bloques y de las distintas posiciones políticas que hay hacia el interior de cada uno de los países. Victoria, hoy en día podemos ver en el Parlasur la figura de Pepín Rodríguez Simón, y se ha intentado o han intentado diferentes diputados del Parlasur que que él no siga formando parte, ¿no? del Parlasur. Sin embargo, eso no se ha podido. ¿Qué pensás acerca de su presencia todavía en el Parlasur? Bueno, primero que muestra la inactividad de la justicia argentina cuando quiere, o sea, la parcialidad, no la inactividad, sino la parcialidad, y que hoy el Poder Judicial se ha transformado en un partido judicial que actúa a las órdenes de esos poderes dominantes que son oposición a un proyecto nacional y popular que hoy está representado en Unión por la Patria. Me parece que eso es lo fundamental, que la justicia argentina no está llevando adelante la actividad necesaria para que Pepín Rodríguez venga a rendir cuentas a este país por los delitos que se le imputan. Y por otro lado, me parece que también le tenemos que prestar atención a ese ámbito. Creo que de todos los sectores de la política, incluso el nuestro, que siempre, digamos, que somos un sector de la política donde la patria grande está muy presente en los discursos, las discusiones y los discursos hay que poder llevarlos también a las realidades, y me parece que en estos 20 años de creación de este instrumento regional y de fortalecimiento, también te decía, de los bloques regionales, es importante darle presencia pública y política a los debates. Sin presencia pública de los debates, la sociedad tampoco se entera de lo que está pasando, y eso genera que a quienes están en ese espacio, en esa institución, aunque sean compañeros y compañeras comprometidas con las discusiones, también solos y solas se les hace mucho más difícil, ¿no? Convengamos que no hemos tenido una política exterior unificada en todo el frente, en todo el frente de todos. Hemos tenido una política exterior, te diría, donde hay un sector de la política que piensa más que sentándose y dándole flores a representantes del Fondo Monetario vamos a poder llegar a determinados acuerdos, y otro sector de la política que pensamos que Argentina tiene que tener relaciones maduras y en todo caso relaciones que ayuden a construir el bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es con todos los países, porque vivimos en un mundo que es polifacético y en un mundo donde el poder también está más dividido.
Victoria, se habla de los programas. ¿Qué es lo que debería tener el programa de Unión por la Patria, entendiendo el contexto por el que está pasando la Argentina? Entendiendo el contexto por el que está pasando la Argentina, me parece que el primer punto del programa, sin lugar a dudas, tiene que ver con la cuestión económica, y el planteo de Cristina el 25 de mayo en la plaza, en eso fue muy enfático, ¿no? Y tiene que ver con dos características de nuestra economía que tenemos que apuntar a resolver. Una es nuestra economía bimonetaria y otra, sin lugar a dudas, y tiene que ver también con las discusiones que se dan en el Parlasur, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la relación que va a tener este bloque geopolítico con Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Argentina es parte de un bloque regional que, unido y con políticas que se complementen, puede ser muy fuerte. Y esto no lo digo yo, lo han planteado estrategas como Zapatero, por ejemplo, ¿no? que vienen planteando hace mucho desde otros lugares y desde otros ámbitos, o Correa, Lula, que vienen planteando la necesidad de empezar a tener políticas de integración reales en materia económica. Nosotros tenemos un gran problema, que es que no pudimos resolver, que no pudimos hacer realidad aquellas promesas que hicimos en el 2019, y la primera de ellas tiene que ver con que los argentinos y las argentinas puedan volver a comer asado los domingos. Hoy me parece que tenemos la posibilidad de renovar esa fe, pero eso no va acompañado de un cheque en blanco de la sociedad, sino que tiene que ir acompañado de un explicar cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos hacer solos, como no nos va a alcanzar. Me parece que es necesario tener acuerdos políticos más de carácter más estratégico en materia económica con nuestro bloque regional. Victoria, se conoció que Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿no?, van como precandidatos. ¿Cómo se hace para llevar adelante una campaña que tiene en cabeza al ministro de Economía con niveles tan altos de inflación como esto, ¿no? Y siendo que esos son los problemas graves que tiene la Argentina a resolver. Digo, ¿cómo uno puede convencer de que sos la solución para los problemas de la Argentina, sobre todo la inflación, si hoy, siendo ministro, no lo estás pudiendo resolver? Primero porque tenemos que entender que el nuestro es un país presidencialista. Cristina Fernández de Kirchner tiene toda la experiencia y la capacidad de que no hayamos llegado a este punto, porque creo que la inflación que hoy tenemos, bueno, tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones es estas características de la economía bimonetaria, pero otra explicación tiene que ver con las metas que tenemos trazadas cada 3 meses, y no las tenemos trazadas por nosotros, sino por el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo acordamos y lo firmamos en una oficina del Fondo Monetario Internacional, representantes del presidente de la Argentina. Y lo firmamos llevados, sí, por una deuda que había contraído Macri, pero fue el presidente de nuestro país quien decidió ratificar esa deuda, ¿no? Quien decide volver a firmar con el Fondo Monetario bajo los parámetros que el propio Fondo Monetario nos establecía. Fue nuestro presidente. Esa característica de nuestro gobierno, que es un gobierno presidencialista, genera dos cosas. Primero, que tengamos hoy en la vicepresidencia la figura de una de las mujeres, de una de las personas, se diría, más importantes para nuestra región y para nuestro país, con la experiencia de haber llevado adelante 2 gobiernos que tuvieran características totalmente distintas a este. Y que no haya logrado opinar acerca de ese acuerdo que se estaba llevando adelante, tan importante, ¿no?, para el futuro de los argentinos. Entonces, me parece que es fundamental que entendamos que en un país presidencialista la figura del presidente tiene mucho peso, y en el caso de Sergio, lo dije antes y lo repito, creo que tiene el valor de haberse puesto al hombro el llevar adelante, el manejar una cartera donde, bueno, las cosas ya venían mal, ¿no? Y donde estamos tratando de salir de ese pozo, pero cuesta porque tenemos que tener una política de gobierno unificada, y así como tuvimos una política exterior errática,
tenemos una política de gobierno en general bastante complicada en esta situación. Victoria, Unión por la Patria estuvo ahí de tener un candidato hijo de desaparecidos. ¿Qué simbolizaba eso, digo, si hubiera sido así? Mira, yo tengo una escritora a la cual admiro mucho, que es Yoconda Belli, una escritora feminista que tiene una novela que se llama En el país de las mujeres. Si no la leíste, léela, Eva, porque es hermosa. Y no hubiese sido el país de las mujeres gobernado por guasos, pero sí ese símbolo de ese paralelo quiero trazar entre un país. Yoconda Belli en ese país imagina un país que era extremadamente machista, gobernado solo por un gobierno de mujeres, ¿no? Este país a 40 años de democracia ha recuperado esa democracia que está en construcción, y esa democracia que podría haberse dado al gobierno nacional, a los hijos desaparecidos, y que asuma el mismo día de la recuperación de la democracia, era de una justicia poética increíble y me daba muchísimo orgullo poder pensarlo. Se eligió una fórmula de consenso y una fórmula de unidad que creo que pone el eje en la necesidad que hoy tenemos, no como espacio político, que tenemos como pueblo, ¿no? Porque cada vez que este país fue gobernado por sectores antipopulares, los que sufrieron fueron los mismos sectores de la sociedad que nosotros queremos representar y de los que somos parte. Entonces me parece, y esto lo digo también haciéndome cargo que muchas veces en mi vida no lo hice, pero que he llegado a un momento de mi vida donde creo que es lo principal, hay que priorizar las contradicciones principales. Y la contradicción principal hoy es que tenemos una derecha que viene creciendo, sectores neorreaccionarios que se vienen fortaleciendo dentro de esa derecha, un discurso que nos puede llevar al borde del abismo en materia social y económica, y te diría de mucha denigración de las libertades democráticas, y en ese sentido me parece fundamental militar por un proyecto político que nos logre sacar de ese riesgo. Victoria, esta semana vimos una represión terrible en Jujuy, ¿no? Una represión impulsada por Gerardo Morales, que es compañero de fórmula de Larreta. ¿Crees que lo que vimos un poco en Jujuy es un laboratorio? Que proponen, obvio, sí, creo eso. Ellos proponen una Argentina que solo puede cerrar con represión en las calles. Pero es muy sencillo, porque la gente, no es que uno está llamando, o se está organizando nadie deja que se metan en tu casa y te saquen la heladera y se metan con la vida de tus hijas y salís a defenderlo. Es tan simple como eso, es como una pulsión de vida. El pueblo se organiza y se defiende. Iría en defensa propia lo que están haciendo los jujeños y las jujeñas, porque en un estado donde no se puede opinar, donde la libertad es algo que está escondido solo para los sectores privilegiados, el pueblo tiene que mostrarse y tiene que salir a las calles a poder decir aquí estoy. Y ese gobierno obviamente eso no le va a gustar y solo puede meterte dentro de tu casa reprimiendo como se vio en estos días en la televisión. Entonces esa Jujuy que se incendia es una muestra del país que nos quieren dar. Una última, Victoria, y tiene que ver con un mensaje para la militancia, ¿no? Yo decía que lo que pasa con la fórmula de Massa Rossi parece haber dejado más convencida o más satisfecha a la dirigencia que a la militancia. ¿Qué mensaje tenés para esa militancia que no está del todo convencida con esta fórmula que presentó Unión por la Patria? Es repetir lo que dije hace un ratito. Nosotros podemos militar para dejar tranquilas nuestras conciencias, y eso está
bien, el que lo quiera elegir. Pero voy a parafrasear a Cristina en una nota que dio con Berkovich, donde le dijo: cuando vos querés dejar intranquilo al poder real, nos tenés que votar a nosotros. El único sector de la política que piensa en la justicia social y que puede hacer realidad políticas que tengan que ver con la justicia social por la que luchamos para nuestro pueblo es el peronismo, es nuestro movimiento nacional y popular. Ese es el espacio político que tenemos que salir a militar. Y están muy bien los principios, hay que tenerlos, hay que pelearlos hacia adentro del movimiento, hay que pelear cada uno de los espacios y de los lugares, pero que tenemos que salir convencidos y convencidas que este proyecto político se defiende en la calle, voto a voto, hablando con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, en nuestros barrios, en cada uno de nuestros lugares, y que solo si ganamos vamos a poder estar más cerca de los sueños que tenemos.